Lo que voy a explicar es cómo ha sido mi experiencia, y es como algo así personal, con las ondas de choque y cómo he llegado a utilizarlas y a intentar entender para qué me sirven. Yo no sé cuántos traumatólogos conocéis, los que estáis aquí, algunos sé que conocéis bastantes, pero en general pues tendemos a pensar que las cosas nos van a ir bien. Y nos gusta pensar que van a ir bien, probablemente si no, no haríamos nada. Pero está claro que hay veces que tratando fracturas, pues hay cosas que no van bien. Cuando no va bien una fractura, estamos ante una situación de retardo de consolidación o de pseudoartrosis. Y de esto es de lo que vamos a hablar durante este rato. La curación ósea es un fenómeno biológico, es un fenómeno que se produce de manera absolutamente natural, a veces incluso a pesar de nuestra actuación. Tiene tres fases que son sucesivas. Una es una fase de inflamación, otra es una fase de remodelación y por último de reparación, perdón, y por último una fase de remodelación. Esto ocurre incluso en situaciones desfavorables. Aquí vemos esta clavícula, la cortical superior, la cortical inferior, ningún contacto, pero en cambio de una forma completamente biológica pues se produce un callo de fractura. Esto se produce porque al producirse la fractura se produce un gran hematoma que viene igual de la circulación perióstica que de la circulación medular. Hay cambios en la microvascularización y dentro de este hematoma se produce una reacción inflamatoria donde van a estar algo que ahora empezamos a oír hablar, que son los factores de crecimiento osteoinductivos, sustancias que tienen capacidad por sí solas de producir la curación de la fractura. Si vemos este foco en esquema, siempre que se produce una fractura la situación es la misma, el hueso se fractura y se produce un hematoma. Dentro de este hematoma hay una reacción inflamatoria que se caracteriza, como veis, por estar invadida de fibroblastos, polimorfonucleares, macrófagos y células madre. Estos son los actores que, regulados por los factores de crecimiento, sabemos poco de esto, pero van siendo cada vez más claro su papel. Las citoquinas, prostaglandinas y algunas hormonas son los que van a dar lugar a la consolidación satisfactoria de la fractura. Estas son las fases de curación de una fractura. Hay una fase de inflamación, que es la que os decía del hematoma, y proliferación de células mesenquimales. Se produce un callo fibroso. Este callo fibroso no lo vemos radiológicamente. Y de este callo fibroso pasamos a un callo duro, que es esto que vemos aquí, que tiene esta traducción radiológica. Este paso de callo fibroso a callo duro algunas veces se interrumpe, y cuando se interrumpe estamos ante una pseudoartrosis. ¿Por qué se interrumpe? Bueno, es difícil de saber. Uno de los motivos por los que se interrumpe es por una excesiva movilidad del foco de fractura. Pero se da la circunstancia de que una determinada movilidad del foco de fractura nos es conveniente, y es bien conocido que la compresión axial va a favorecer la consolidación de la fractura. Y este punto probablemente es el nudo en el que nos encontramos ahora en osteosíntesis. Conseguir un determinado nivel de movilidad que nos ayude a consolidar, previniendo un excesivo nivel de movilidad que nos vaya a llevar a la pseudoartrosis. ¿A qué llamamos retardo de consolidación? Pues esto engloba un concepto de tiempo y de esperanza. Le llamamos retardo de consolidación cuando esperamos que todavía la fractura puede consolidar. Se suele considerar una barrera de tiempo de los 6 meses. Hasta dentro de los 6 meses, cuando no hay signos de callo, hablamos de un retardo de consolidación. A partir de los 6 meses, cuando vemos que la línea de fractura persiste, no hay cambios en la radiología, empezamos a hablar de pseudoartrosis. La FDA considera que tienen que haber pasado al menos 9 meses de la lesión y que no hayan habido cambios radiológicos durante los últimos 3 meses para pensar que estamos ante una pseudoartrosis. No todas las pseudoartrosis son iguales. En función de que las tengamos vascularizadas o no vascularizadas, se clasifican. Es una clasificación muy morfológica. Hay pseudos hipertróficas
con dos morfologías distintas, en la pata de elefante y la pezuña de caballo. La pata de elefante no hay que interpretarla más que como el esfuerzo que hace en la biología para conseguir consolidar esta fractura sin conseguirlo. Entre las vasculares y las avasculares están las que llamamos atróficas, donde hay pues un aflautamiento de los extremos del hueso, de los extremos de fractura. Y por último están las claramente avasculares, o bien porque se haya producido una pérdida de sustancia ósea debida al propio traumatismo, o bien porque por el patrón de fractura haya quedado excluida de la circulación endostal y perióstica pues algún fragmento más o menos grande de hueso. Ante cada una de estas situaciones la respuesta pues va a tener que ser un poco distinta. Ante una pseudohipertrófica pues estaremos ante un tejido con capacidad de regenerarse, con capacidad todavía de curarse, y al que habitualmente consideramos que lo que le falta es más estabilidad mecánica. Cuando estamos ante una atrófica o ante una avascular, necesitamos estabilidad mecánica, pero también necesitamos biología. Hay que aportar algo a este foco de fractura que, por la razón que sea, no tiene. Cuando estamos ante una claramente avital, pues necesitamos o bien coaptar el foco o bien buscar otro tipo de sustitución del fragmento óseo, del tejido óseo que nos falta. Lo que son las ondas de choque creo que Alejo lo ha explicado mucho mejor de lo que yo lo puedo explicar, con lo cual cualquier pregunta se la dirigís a él. ¿Qué es lo que se ha visto que hacen las ondas de choque? Pues básicamente aumentar el riego sanguíneo y tener cierta influencia en el desarrollo de las proteínas morfogenéticas, los factores de crecimiento vascular, el factor de necrosis tumoral, etc. Se ha visto que tienen capacidad para reiniciar procesos de curación pues, que se habían detenido. Desde el punto de vista microscópico se ha visto que cuando se aplican ondas de choque en hueso de conejos hay una destrucción selectiva de osteocitos, se producen microfracturas de trabéculas y hay sangrado en el espacio medular. A las 3 semanas de aplicarlas lo que vemos es adelgazamiento de la cortical, aumento del número de trabéculas y aumento del número y actividad de los osteoblastos. Esto es una situación superponible a lo que ocurre después de una fractura. Se reproduce de alguna forma el proceso de curación de las fracturas. En un momento pues, coincidieron dos cosas. Uno es un interés local por las ondas de choque y otro es un viaje a un congreso donde coincidí con Wolfgang Schaden. Yo hasta entonces lo que había visto pues era esto, que las ondas de choque servían para muchas cosas y sin haber profundizado, pues cuando uno oye que las cosas sirven para muchas cosas tiende a pensar que no sirven para nada, y la pregunta era si realmente funcionan. A raíz de este contacto con Wolfgang Schaden, donde coincidí en un curso de tratamiento de fracturas absolutamente convencional y vi su experiencia, pues empecé a interesarme. Y lo primero que encontré en la literatura interesándome pues es un estudio retrospectivo de 43 pseudoartrosis de quinto metatarsiano. Cuando uno ve 43 pseudoartrosis de quinto metatarsiano dice, caray, ¿cuántas pseudoartrosis? ¿No? En mi medio no hay tantas pseudoartrosis. Pero bueno, son pues de 2007 a 1999, 8 años. 23 de estos pacientes fueron tratados con ondas de choque y 20 con una técnica quirúrgica con un tornillo canulado. A los 3 meses habían consolidado 20 de los 23 del grupo de ondas de choque y 18 de 20 del grupo de osteosíntesis, por tanto los resultados son superponibles, con una diferencia, y es que el grupo de ondas de choque solo presentó como complicación algunas petequias locales, y en cambio el grupo de osteosíntesis, pues 9 pacientes presentaron un total de 11 complicaciones, algunas de celulitis superficial, otras intolerancias al tornillo que obligaron a retirarlo, o bien alguna refractura. Seguí con la literatura y este es un estudio donde ya sale Schaden de ondas de choque extracorpóreas utilizadas para tratar pseudoartrosis tibiales. Se tratan tanto pseudoartrosis atróficas como hipertróficas como, y este es un punto que considero hoy que es muy interesante, pseudoartrosis sépticas.
en un total consiguiéndose unas tasas de consolidación en atróficas del 77%, en hipertróficas del 87% y en las sépticas del 70%. Estos pacientes habían sufrido entre ninguno o 3 intervenciones quirúrgicas, y aquí vemos la tasa de consolidación en cada uno de los casos. Cuando habían habido 3 intervenciones quirúrgicas, hay que entender que son pseudoartrosis más recalcitrantes, pues la tasa de consolidación baja de manera importante. De ellos, 112 tenían algún tipo de dispositivo de osteosíntesis en el lugar de la pseudoartrosis, y la tasa de consolidación pues llegó al 77%, y había 60 que no tenían ningún material de osteosíntesis, por tanto era un tratamiento conservador, y la tasa de consolidación ascendió al 86,7%. Este es alguno de los ejemplos. Una paciente de 54 años con esta fractura que había sido tratada de manera conservadora en situación de pseudoartrosis, y aquí se le aplican las ondas de choque, y este es la imagen de la consolidación a los 6 meses. Realmente la evolución de las imágenes es francamente espectacular. Este es otro caso, es un traumatismo de alta energía tratado con un fijador externo. En el momento en que se retira el fijador externo, la situación es esta, hay claros signos de pseudoartrosis, se aplican las ondas de choque, y esta es la imagen de la consolidación. Este es otro estudio. Estamos hablando de revistas que son como la Biblia de la especialidad de la traumatología y de la cirugía ortopédica, y este ya es un estudio prospectivo, multicéntrico, randomizado, por tanto con un nivel de evidencia alto, donde comparan 3 grupos de tratamiento. Al primer grupo se les administran 4.000 impulsos a 0,40 milijulios, a una dosis más baja. Al segundo, 4.000 a 0,70, a una dosis más alta, y al tercer grupo se le hace un tratamiento convencional. Aquí vemos las características de los pacientes y dónde estaban las pseudoartrosis de fémur, de tibia, de cúbito, y de radio. Y vemos también el tipo de pseudoartrosis hipertrófica, atrófica. Los grupos son pues muy superponibles en todas sus características. Aquí tenemos la tabla de los resultados. En el grupo 1, ondas de choque a baja dosis, vemos que a los 3 meses ha consolidado el 50% de los pacientes, a los 6 meses el 70%, a los 12 meses el 84%, y a los 2 años llega la consolidación al 94%. En el segundo grupo, ondas de choque a altas dosis, a los 3 meses ha consolidado el 54%, a los 6 el 71%, a los 12 el 82% y a los 24 el 92%. Y en el grupo de tratamiento quirúrgico, que sería el tratamiento estándar que utilizamos para tratar las pseudoartrosis, la consolidación es del 52 a los 3 meses, 74 a los 6, 87 a los 12 y 95 a los 24. Como veis, son resultados muy superponibles. Aquí vemos una imagen de un caso característico, una fractura de tibia con un enclavado endomedular en situación de pseudoartrosis. Se aplican las ondas de choque y se consigue pues esta consolidación con remodelación del callo de fractura. ¿Qué podemos decirle a un paciente que puede esperar de las ondas de choque? ¿O cuál es la probabilidad de que una pseudoartrosis cure aplicándole ondas de choque? Este es otro estudio prospectivo también, sobre 349 pacientes con retardo de consolidación o pseudoartrosis. Se evalúan pues toda una serie de características, como si tiene relación con el trabajo. No tiene relación esto con la consolidación. El número de procesos de injerto que se han realizado, tampoco. Sí que tiene relación con la consolidación. ¿De qué tipo de pseudoartrosis estamos hablando? Fijémonos que hay pseudoartrosis prácticamente de todas las localizaciones, siendo la más frecuente la tibia y el fémur. ¿Cuántos tratamientos se le han hecho? En general, a la mayoría se les ha hecho uno y han consolidado pues cerca del 90%, y esto sí que tiene prácticamente significación estadística. Si llevan o no algún tipo de enclavado endomedular, cuántos días pasaron desde que se produjo la lesión hasta que se trató la fractura. Esto puede parecer un parámetro importante, es un parámetro importante a la hora de evaluar el resultado en la fractura.
no tuvo relación en los resultados con las ondas, y sí que tuvo relación estadísticamente significativa con el resultado el tiempo que pasaba desde la lesión hasta que se administraba la primera dosis de ondas de choque. Establecen 3 cortes, uno es a los 6 meses, el otro es a los 11 meses, no sé bien por qué cortan a los 11, y el otro es por encima de los 11 meses. De los pacientes a los que se administró las ondas debajo de los 6 meses consolidan el 85%, entre los 6 y los 11 meses el 86%, y esto baja al 70% si ha transcurrido más de 11 meses o de un año. Por tanto, cuanto antes las aplicamos, parece que vamos a obtener mejor resultado. Aquí vemos la pregunta que hacía: ¿qué podemos decirle a un paciente que tiene una pseudoartrosis de fémur si le administramos ondas de choque, que tiene una probabilidad de curarse, según este artículo, del 79% si lo hacemos dentro de los primeros 6 meses, del 80% si estamos entre los 6 y 11, del 62% si estamos al año? Y aquí vemos pues cómo esto lo podemos traducir al hueso que queramos. Obviamente es una estimación, y hacer una valoración de todas las pseudoartrosis así es difícil y complejo, pero es simplemente datos de un estudio prospectivo. ¿Dónde estarían pues las ondas de choque en el tratamiento de una pseudoartrosis según una guía clínica de Estados Unidos, donde no están aceptadas para esta indicación? Pues dentro de este cuadro quedarían aquí. No tenemos una inestabilidad, pero tenemos un déficit biológico, o bien tenemos una inestabilidad del foco de fractura, pero por las características del paciente no podemos o no queremos intervenirlo. Aquí, dentro de esta consideración de tratamientos electromagnéticos o ultrasónicos, pues quedarían enclavadas las ondas de choque. Y así es como yo las empecé a utilizar después de haberme convencido de que realmente podían funcionar. Solo voy a presentar 3 casos, no tenemos una experiencia larga. Voy a presentar el más sencillo, el más complicado y el más bonito. El más sencillo es este, es una fractura diafisaria de cúbito de una paciente muy VIP, que seguro que la doctora Sañudo recordará, que tuvo la bondad de poner el brazo debajo de una ventana de guillotina. Yo no sé si habéis tratado pacientes VIPs, pero cuando uno los trata, todo el mundo opina. Todo el mundo sabe si tienes que poner una placa, 2, 7 tornillos, 4, sobre todo no te operes, y siempre se produce una situación pues de cierta tensión. Aquí, después de la tensión, colocamos una férula de yeso. Tú no te preocupes, que esto enganchará, es una fractura, no está desplazada, tiene buen contacto, ha sido un traumatismo de baja energía, lo tenemos todo. A las 6 semanas después del traumatismo quitamos la férula, bueno, no tiene mal aspecto, no vemos callo. A los 4 meses seguíamos sin ver callo, la paciente era zurda, esta es la mano dominante, hacía vida normal, simplemente no podía hacer esfuerzos, tenía dolor pues al apretar cosas o al intentar soportar algún peso, pero hacía vida normal. No te preocupes, que el callo está viniendo. A los 7 meses seguíamos sin callo, seguíamos con el dolor al hacer fuerza, y aquí decidimos hacer un escáner y realmente pues tenemos una pseudoartrosis. Y volvimos al principio, una placa con 4 tornillos, 7 tornillos, no te operes, no me toques, tengo mucho trabajo. Y al final, pues un día le propuse hacer ondas de choque, las hicimos y a baja dosis, porque era un cúbito, y esta es la imagen de consolidación 2 meses después de las ondas de choque. Cuando hubo consolidado, la paciente me dijo: tengo que decirte que fui al quirófano sin ninguna fe de que esto iba a funcionar. Bien, pues mira, funciona. Hemos consolidado. Este es el caso más complejo de los que hemos tratado. Es un paciente de 29 años, con un politraumatismo tratado en otro centro, con una fractura abierta grado 3B supraintercondilia de fémur, un traumatismo en extensión, con una herida circunferencial en toda la cara posterior de la rodilla, con una lesión del ciático popliteo externo. Prácticamente era una preamputación que trataron pues tratando la herida y con un fijador externo, y tratando las otras lesiones. Al cabo de los 3 meses el paciente viene pues en esta situación, tiene una fractura supraintercondilia conminuta, con una destrucción prácticamente completa de toda la metáfisis y de la superficie articular de la tibia, con una extremidad
pues sin ciático popliteo externo y con unos trastornos vasculares importantes. En esta situación barajamos tres opciones. La primera fue la amputación. Realmente, funcionalmente, estos pacientes a veces van mejor amputados que manteniendo la extremidad. Tenía 29 años, el chico estaba muy poco dispuesto a la amputación. La segunda cosa que valoramos fue la artrodesis, técnicamente muy compleja también porque nos faltaba mucho segmento de hueso, y finalmente pues nos decidimos a hacer una osteosíntesis con idea de aportar auto-I al injerto y reconstruir lo que pudiéramos de la extremidad distal del fémur. Lo que pudimos fue hacer esto después de una intervención larga y costosa. Conseguimos una cierta superficie articular, no conseguimos controlar el varo del fémur distal, en una intervención que sangraba y sangraba y sangraba y sangraba tanto que finalmente decidimos no ir a buscar el injerto de cresta ilíaca y poner simplemente al injerto. Con lo cual, la sensación que teníamos era que la vitalidad de esta zona pues no era muy buena, mucho tejido fibroso, no pudimos poner autoinjerto y estábamos solo con aloinjerto. Esta es la imagen a los 6 meses después de la intervención, y aquí decidimos administrarle ondas de choque. Como era un caso pues de mucha gravedad, decidimos hacer 3 sesiones, y estas son las imágenes después de la tercera sesión. Realmente hay un puente óseo, parece que aquí insinúa algo más de callo que quiere crecer. La extremidad ha cambiado, el paciente ahora la puede apoyar. No tengo ni idea de lo que haremos en el futuro con este varo. Telefonaré un día de estos al doctor Macule a ver qué piensa que podemos hacer con este varo, pero hemos conseguido pues que una situación muy desfavorable desde el punto de vista de la vitalidad de la biología consolide o tenga aspecto de haber consolidado. Y este es uno de los primeros casos que tratamos, un paciente de 56 años, un accidente de bicicleta, con esta fractura persubtrocantérea conminuta. Fijémonos la gran cantidad de fragmentos que tiene del fémur, una fractura de meseta tibial externa que se intervino en la misma cirugía, y en el postoperatorio hizo una colección serohemática en la cara externa del muslo, un derrame de Morey-Lavallee que tuvimos que desvidar. No teníamos muy claro que las partes blandas de esta zona fueran a estar muy bien, cuando a los 10 meses pues la imagen que presentaba era esta. No hay consolidación, hay un defecto óseo, y aquí pues la cirugía tradicional lo que hacemos es limpiar este foco de pseudoartrosis, venir aquí, decorar